Existen dos cuestiones fundamentales de cómo las religiones han explotado y siguen explotando a la humanidad. La explotación de las masas es algo muy simple, es una psicología muy barata basada en dos cuestiones fundamentales, el miedo y la codicia. El miedo es el antítesis a la libertad, por miedo te venden un infierno y por codicia te venden un cielo. Ocurrió el otro día en el centro de la ciudad, un hombre tomó un taxi, y al notar el acento del conductor, le preguntó si era extranjero, a lo que el conductor le contestó que sí. He venido de Venezuela a vivir con mi familia, vendí todo lo que tenía y lo invertí en este taxi. Ni bien comenzó la marcha, a los pocos minutos del inicio del viaje, el pasajero le tocó el hombro para hacerle una pregunta. En ese mismo momento el taxista enloqueció, empezó a los gritos, empezó a gritar descontroladamente, perdiendo el control del coche, casi choca con un camión, se sube a la acera y se mete en un escaparate haciendo pedazos los vidrios. Por un momento no se oye nada, hasta que el taxista le dice: «Mire amigo, jamás haga eso otra vez. Casi me mata del susto». «Disculpe», le dice el pasajero, «no pensé que fuera a asustarse tanto por tocarle el hombro». El taxista le responde: «Lo que pasa es que este es mi primer día de trabajo como taxista». «¿Y qué hacía antes?» «Fui chofer de carrozas fúnebres durante 25 años». El miedo y la codicia son las dos caras de una misma moneda. Por miedo no avanzas, y detrás de la codicia se encuentra la frustración. Es muy fácil manipular a los seres humanos con estos dos polos, ¿acaso? ¿A quién le gustaría estar en un lugar desagradable como el infierno por el resto de su vida? Naturalmente, si quieres el cielo tendrás que seguir a estas personas, obviamente en el nombre de alguien, ya sea mensajero, profeta, mesías, enviado por Dios. Este tipo de personas no han servido para nada a la humanidad, más bien han dividido a la humanidad, y han traído toda clase de problemas y calamidades. Todas las así llamadas religiones han condicionado al ser humano al miedo, están basadas en el miedo, su Dios no es más que una cara de su miedo psicológico, el cielo y el infierno no son más que proyecciones de miedo y avaricia. A las personas les han impuesto el miedo, porque el miedo es la antítesis a la libertad. Cuanto más miedo tengas, menos libre serás. El miedo es una barrera para tu avance espiritual, Buda decía. Del deseo surge el dolor. Del deseo surge el miedo. Para aquel que está libre de deseos, ni hay dolor ni mucho menos miedo. Mientras más miedo tengas, menor es la posibilidad que te rebeles contra aquellos que te la han impuesto, ya sea a través de la sociedad, la iglesia, la familia, el Estado. Te han condicionado psicológicamente para que tengas todo tipo y clase de miedo, miedo a lo conocido, a lo desconocido, miedo a la muerte, al infierno, miedo por perder el cielo, miedo a no ser nadie en este mundo, miedo a no ser reconocido. Te han condicionado con toda clase de miedos. Sin embargo, cuando nacemos, no nacemos con miedo, el niño nace libre, rebelde, con duda, con ánimos para aventurarse, con individualidad, con inocencia y asombro, con toda clase de cualidades que después con el tiempo se van perdiendo. No digo que no exista la falta de miedo, hasta el hombre más valiente tiene miedo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un hombre valiente y un cobarde? El hombre valiente, a pesar de tener miedo, él sigue avanzando, sin embargo el cobarde por miedo no avanza. Aunque haya miedo en la misma proporción, el valiente no se detiene, pero el cobarde por miedo se queda paralizado, estático, quieto. La vida es cambio, movimiento, flexibilidad, muy por lo contrario es la muerte es estática, fija, dura, rígida, inflexible. Observa cómo vives tu vida, observa la vida, observa a un niño, simplemente ve la diferencia entre un niño y a un anciano. ¿Cuál de los dos está más vivo? ¿Cuál de los dos es más flexible? ¿Cuál de los dos es más dinámico? ¿Cuál de los dos está más dispuesto al cambio? Tu interior refleja cómo vives tu vida en el exterior. Esas son las pequeñas diferencias que te llevan más a lo vivo. ¿Acaso Jesús no dijo de ello será el reino de los cielos? Él se refería a estas cualidades. Y no me refiero en sí a la edad, sino a la actitud de cómo afrontas la vida. Buda decía que solo puedes cometer dos errores que uno puede cometer en el camino de la verdad, no avanzar todo el camino y no empezarlo. Nadie nos salva excepto nosotros. Sin el miedo, el hombre valiente no existiría, debido a que un opuesto es el que le da sentido al otro opuesto. De no sentir miedo, entonces sería una máquina. Y como no existen máquinas valientes, solo el hombre puede serlo.
Cuando de chico veía en las iglesias a las personas tirarse de rodillas al piso, frente a un cura, frente a una estatua, viendo cómo juntaban las palmas de sus manos como en forma de súplica, esta imagen me solía remontar como la imagen del guerrero caído en batalla implorando por su vida. La vida debe ser avance, nunca retroceso, basta con encender un poco de tu luz interna para que la oscuridad desaparezca. Las religiones no son más que un simple accidente geográfico, llegaste en un determinado país, en una determinada región, en una determinada cultura con sus ritos, ceremonias y conjunto de creencias que te han vendido, pero en el fondo no tiene nada que ver contigo ni con tu experiencia vital. Debido a que la verdad absoluta pertenece a la experiencia, esto significa que no es un fenómeno de masas. Es un fenómeno individual, indivisible, al ser indivisible no lo puedes separar, no la puedes dividir, y al no poder separarlo o dividirlo, tampoco puede ser contenido. Cuando uno lee algo, siempre lee una parte, la totalidad no puede estar contenida y expresada en la parte. Si uno basa la verdad en un libro, ¿qué verdad más impotente? Dos filósofos, padre e hijo, andaban un domingo tirado en un sillón, ambos sin moverse filosofando un poco. El padre le dice al hijo, ve y fíjate afuera a ver si está lloviendo, el hijo le responde, me extraña padre tu falta de lógica, lo más lógico es llamar al perro que está en el patio, si vemos que su pelo está mojado es que está lloviendo. La mente es muy filosófica, argumentativa, pero nunca va al punto, no busca empaparse, de la misma manera busca escaparse a su sentido de la responsabilidad, por eso la gente anda en busca de un profeta, mesías, salvador o mensajero para que los guíe, para ser salvados. Esta idea de salvación, de chico siempre me lo he cuestionado. La segunda vez que entré a un confesionario, tendría unos 8 o 9 años aproximadamente, le planteé una cuestión al sacerdote y le dije, hay algo que siempre ha rondado en mi cabeza desde hace rato, y es que según el argumento de muchos religiosos, que esto también lo suelen emplear en otras religiones también, conseguir lo que ustedes dicen, o simplemente con creer lo que está escrito en la Biblia ya estás salvado, pero mi pregunta es, ¿salvado de qué? Obviamente, detrás de esta idea hay alguien, una persona X, o un ser sobrenatural que nos está salvando de algo, y si ese salvador resulta ser Dios, mensajero o mesías expresando a Dios, mi pregunta es, ¿salvarme de que si yo no he hecho nada? En todo caso, más bien hay algo de lo que nos está salvando, y si hay algo de lo que nos está salvando, es porque detrás de esta salvación se está escondiendo una condena. Esto resulta más interesante, porque, ¿condena de qué? Y si de antemano hay una condena, detrás de esta salvación de la cual nos están salvando, significa que algo hemos hecho mal en nuestra vida, pero, ¿y qué fue lo que hicimos mal? ¿Acaso es algo malo el hecho simplemente de haber nacido? En mi caso, ¿qué mal le puede hacer un niño de 8 o 9 años al mundo por el simple hecho de haber nacido? ¿Qué mal he cometido? Es como si el simple hecho de haber nacido ya estuviéramos condenados, ¿acaso eso es justo? ¿Qué clase de padre condenaría a un recién nacido? Obviamente el cura me remontó a la historia de Adán y Eva, al pecado original. Así que le pregunté ¿acaso vio a Adán y Eva? ¿Estuvo ahí en el jardín del Edén? ¿Tiene pruebas? ¿Los llegó a conocer a ambos para dar esta afirmación? Está escrita en la Biblia, me respondió el sacerdote. ¿Y cuántos libros hay escritos? ¿Quién puede asegurar que lo que está escrito sea verdad? ¿Acaso basta simplemente por el hecho de haber leído, que haya que aceptar todo lo que se dice ciegamente, sin cuestionamientos, sin dudar? Eso es la fe, hijo mío, me respondió. ¿Entonces la base de la fe es la ceguera? Eres chico y no comprendes, pero cuando seas grande ya lo entenderás. Cuando me levanté me dije para mí, qué decepción, y al ver al cura, fue como si se hubiera petrificado. Justificar que el ser humano es un pecador por Adán y Eva, es como si un vecino tuyo hubiera cometido un asesinato, y vos por el simplemente hecho de ser su vecino, también pasas a ser culpable de ese crimen. El problema de la gente hoy en día es el siguiente. Un hombre ve a su vecino con problemas, la mitad de un sillón estaba entre el marco de la puerta. ¿Quieres que te ayude? Le pregunta. Sí, perfecto. Forcejearon y forcejearon, el bendito sillón ni se movía hasta que después de un largo rato quedan los dos exhaustos. Olvídalo, dijo el hombre de la casa, jamás podremos meter esto. El vecino lo mira con extrañeza y le pregunta, ¿era meterlo? Las religiones van para un lado, la vida para el otro, solo cuando tomas las riendas de tu vida, la religión se encuentra, no antes, nunca hallarás la fruta si primero no plantas el árbol. Bueno, eso es todo por hoy.